Bueno, continuando con las grandes ideas de las matemáticas, vamos ahora a iniciar un nuevo libro, que es el número 11 de nuestra colección, que se llama Como por arte de magia. Cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas. Su autor es Fernando Blasco. Dice aquí en la contraportada: situémonos en un espectáculo de magia. Los nudos que prepara el mago en el truco de las cuerdas dan nombre a una importante rama de la topología. En las mezclas de cartas aparecerán algunos principios matemáticos sorprendentes. El sistema binario y la teoría de códigos también se utilizarán en diversos números de magia. En otras ocasiones serán las leyes de probabilidades las que nos permitan descubrir patrones comunes que se asemejan a una lectura de pensamiento. La matemagia puede parecernos un fenómeno reciente, pero lo cierto es que el primer libro que describe un juego de magias con cartas se remonta a 500 años. Fue entonces cuando Luca Pacioli y su amigo Leonardo da Vinci inauguraron la matemática recreativa con el Tratado sobre el poder de los números. En este libro vemos cómo la magia tiene una amplia relación con las matemáticas y descubrimos las claves para convertirse en un auténtico mago. Bueno, vamos a abrir este libro entonces. Vamos a ver, vamos a quitarle aquí el plástico. Bueno, vamos a ver. Como por arte de magia. Vamos a ver aquí viene el índice. Dice: sobre magos, matemáticos y científicos. Luca Pacioli y los primeros juegos matemáticos. Números, adivinación y RSA. Adivinar un número. Propiedades elementales de los números. Billetes, la magia del dinero. Viene también aquí la sucesión de Fibonacci o Fibonacci. Operaciones en un mazo de cartas. Henry de Krems, el enemigo de los ilusionistas, y falacias geométricas. Geometría e ilusión, lo que es el capítulo 1. Anamorfismos y estereografías, ilusiones ópticas. Martín Garner, el creador de la matemagia. Topología, nudos y cuerdas, juegos que van en contra de nuestra intuición. Capítulo 2, probabilidad en la magia, probabilidad y psicología. Elefantes en Dinamarca, probabilidad en una baraja de cartas. Percy Diaconis, coincidencias. Cole Mulcahy, estadísticos y magos, códigos en magia. Capítulo 0, 1, 2, capítulo 3, codificaciones, la ciencia de guardar y transmitir secretos. Jean Eugenie Roberts Houdin.
Mentiras y códigos, el principio de Hebraeus, el juego de Fitch-Cheney, sucesiones de Bruni, Raymond Smuljan, S. Brent Morris y apuestas de salón. Capítulo 5. Matemáticas, magia y artes afines. Las soluciones, pasatiempos físicos y químicos, papiroflexia matemática, Bob Hummers, flexágonos y caleidoiciclos, globoflexia, Bihars y la bibliografía recomendada. Bueno, este libro trae 140 páginas. Vamos a ver aquí el capítulo 0, es la página 7. Página 7. Y son nada más 3 páginas del capítulo 7. Y luego viene el capítulo 1. Ya trae más páginas. Bueno, vamos, entonces, ¿no? Trae muchas páginas del capítulo 1. Acá. Muy bien, bueno. Vamos a empezar con el capítulo 0. El 0, como digo, también es un número. Sobre magos, matemáticos y científicos. Vamos a ver este libro. Que es el número 11. Dice, la relación entre las matemáticas y la magia puede parecernos reciente, pero está documentado que se remonta a hace 500 años. Sin ir más lejos, el primer libro en el que se habla de un juego de magia con cartas lo escribió un matemático, Luca Pacioli. Él y sus discípulos y su discípulo y amigo Leonardo da Vinci escribieron un tratado que hoy podríamos clasificar como matemática recreativa. Se trata del De Viribus Quantitatis, sobre el poder de los números, 1496-1508. Tanto Luca como Leonardo eran aficionados a la magia, el entretenimiento y los puzzles lógicos. El álgebra resulta algo mágico, sorprendente, que permite resolver problemas de un modo sistemático y sencillo. Hoy, los avances matemáticos nos siguen pareciendo mágicos. Efectuar pagos a través de un teléfono móvil que además nos permite acceder a nuestro correo electrónico o a una magnífica base de datos como es la World Wide Web. Es increíble. Y más increíble aún, resulta que las comunicaciones, incluyendo las claves de nuestras cuentas personales, estén seguras. Bueno, aquí nada más este libro decimos que es de Fernando Blasco. Se imprimió en el 2019 y dice que fue impreso en Eslovenia. Bueno, aquí nomás dice que la versión editorial es de Bonalletra, diseño de cubierta Paul Taberna
diseño de tripa Kira Riera y maquetación Kira Riera, ilustraciones autor y Jordi Dax sobre diseños del autor. Fotografías, todas las imágenes de este volumen son de dominio público, excepto la de las páginas 48, Kie Víctor Suterskans, etc. Bueno, dijimos que impreso en Eslovenia. Bueno, entonces decíamos que tanto Luca como Leonardo eran aficionados a la magia, el entretenimiento y los puzzles lógicos. El álgebra resulta algo mágico sorprendente, que permite resolver problemas de un modo sistemático y sencillo. Bueno, y más increíble aún resulta que las comunicaciones, incluyendo las claves de nuestras cuentas personales, estén seguras. No debemos olvidar que el escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, que estudió matemáticas y física, aunque es más conocido por su obra literaria, enunció 3 leyes relacionadas con las ciencias y sus avances. Primero, cuando un científico eminente pero anciano afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, muy probable es que esté equivocado. 2. La única manera de descubrir los límites de los posibles, de lo posible, es aventurarse un poco más allá hacia lo imposible. Y número 3, toda tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. En el contexto que ocupa este libro, nos interesa sobre todo la tercera ley. En efecto, la magia siempre ha utilizado la tecnología y se ha situado cerca de la frontera del conocimiento científico. Los magos buscan sorprender, necesitan usar ideas, objetos, técnicas y mecanismos que no sean conocidos por el público. Y esto lo pueden encontrar estando en contacto con los investigadores. Entre los magos se suele decir que el éxito en un juego de magia se corresponde en un 80% con la psicología y en un 20% con otro tipo de destreza, que puede ser matemático, habilidad manual, algo basado en un concepto físico, en fin, lo que se conoce como el truco. Sin embargo, lo que es realmente sorprendente es que el truco solo influye un 20% en la rutina y que ésta tenga que ver en su mayor parte con saber qué es lo que espera el espectador, cómo lo vamos a distraer, cómo disfrutará tras ser engañado y qué mecanismos funcionan en este engaño. No en balde hay neurocientíficos que estudian los métodos que utilizan los magos para engañar. Precisamente los magos sirven a estos científicos como una fuente de ejemplos, donde la percepción no se produce de la manera esperada. La importancia de estos experimentos vendría a ser similar a la importancia de los contraejemplos en matemáticas. Así que la magia tiene una amplia relación con la ciencia, no solo con las matemáticas o la física, sino también con las ciencias que se están desarrollando en este momento. Los juegos matemáticos son muy buenos
para los que se inician en el mundo de la magia, porque mientras lo resuelven, no tienen que preocuparse por la destreza manual, pues los juegos funcionan por sí mismos, por lo menos en un primer nivel de complejidad, y permiten al neófito concentrarse en la presentación del juego, cómo va a atraer la atención del espectador, cómo va a camuflar las matemáticas que subyacen en el juego, cómo va a conseguir jugar con las emociones del público, que en definitiva es lo que se pretende con un espectáculo de magia. Con posteridad al libro de Pacioli y Da Vinci se han escrito muchos tratados de ciencia recreativa, y en ellos siempre ha aparecido algún juego de magia matemática, y de un modo más general algún juego de magia científica, líquidos que cambian de color, juegos con imanes o con espejos. No obstante, el primero en escribir un libro completo sobre magia y matemáticas fue Martin Gardner, que en 1956 escribió Matemática, Magia y Misterio. Actualmente, casi todos los aficionados a la magia matemática hemos bebido de la fuente de Martin Gardner a través de sus libros y sus artículos divulgativos. Él no estudió una carrera de ciencias, pero siempre tuvo interés por la física y las matemáticas. Tampoco se dedicó profesionalmente a la magia, pero sí a inventar juegos y a rescatar otros de libros antiguos. Sus escritos son una referencia fundamental en ambas disciplinas, la magia y las matemáticas, y con este texto queremos continuar su labor. Muchos lectores pueden acercarse a las maravillas de la matemática a través de una disciplina artística como es la magia. Estamos verdaderamente convencidos de que lo que nos han disfrutado con las matemáticas es porque estamos verdaderamente convencidos de que los que no han disfrutado con las matemáticas es porque nunca han sido introducidos en el mundo de la matemática recreativa. Esperemos que muchos cambien de opinión tras leer este libro. Aquí vamos a ver lo que es Luca Pacioli y los primeros juegos matemáticos. Luca Pacioli, 1445-1517, nació en Borgo Sansepolcro, el mismo pueblo donde Piero de la Francesca tenía su taller. Se piensa que ahí comenzó su formación. Más tarde pudo viajar a Venecia, donde estudió matemáticas con Domenico Bragadino. Después viajó a Roma y vivió en casa de Leone Battista Alberti. En esa época fue cuando estudió también teología e ingresó en la orden franciscana. Enseñó matemáticas en la Universidad de Perugia, Sara, Nápoles y Roma, antes de publicar en Venecia su Summa de Aritmetica, Geometría, Proportioni et Proportionalita, un compendio de las matemáticas que se conocían en ese momento y que supuso una base para el desarrollo posterior de la matemática. Los caminos de Pasicoli y de Leonardo da Vinci se encontraron en Milán en 1496 y entre ellos nació una amistad, además de forjarse el inicio de una colaboración.
Pasicoli comenzó a escribir su libro de geometría de Divina Proporzione y para ello contó con un ilustrador de lujo, el propio Leonardo. Después ambos viajaron juntos a Venecia y Florencia. En ese tiempo recopilaron acertijos y juegos matemáticos con los que Pasicoli conformó de Virus Quantitis, el documento conocido más antiguo en el que aparece una mención a un juego de magia con cartas. Este libro nunca se llegó a publicar y solo se conserva un manuscrito, depositado ahora en la Universidad de Bolonia, donde ha estado oculto durante 500 años hasta que David Singmaster, un matemático experto en matemática recreativa, encontró en otro libro una referencia a este texto que le ayudó a seguir la pista. Se piensa que la recopilación la hicieron conjuntamente Luca y Leonardo, porque muchos de los juegos descritos de ese texto se han encontrado también en los cuadernos de Da Vinci. Bueno, aquí terminamos con el capítulo 0. Estamos con el libro de Como por arte de magia, cuando los matemáticos se convierten en magos e ilusionistas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bueno, vamos a continuar con nuestro libro. Vamos a iniciar el capítulo 1 y vamos a ver aquí, digamos, unas cuantas páginas, porque este capítulo no está muy largo. Vamos a ver. 2, son 40, 13, 15. Menos. Vamos aquí. Bueno, capítulo 1, números, adivinación y RSA. Si nos preguntan por algo que identifique a las matemáticas, inmediatamente pensamos en los números. Pasamos por alto la geometría y, por supuesto, todo el aparato matemático creado posteriormente, pero del que hoy nos resultaría extraño prescindir. Probabilidad, estadística y computación. Las matemáticas son esenciales en la vida por su influencia directa en la ciencia y la tecnología, pero también han desempeñado un importante papel en el arte y, por qué no decirlo, en el entretenimiento. Hoy admiramos películas de dibujos animados en las que el movimiento de los personajes, su animación, se estudia y realiza gracias a las matemáticas. Algunos espectáculos visuales teatrales tienen tecnología que funciona de un modo preciso, gracias a las matemáticas. Pero mucho antes, como ya hemos visto, encontraremos que las matemáticas también servían para entretener y al mismo tiempo para ilustrar. Cada uno de nosotros se identifica por medio de uno o varios números. Puede ser el número de nuestro documento nacional de identidad, el del pasaporte o el de nuestro teléfono. En el colegio se aprenden los números y algunas de sus propiedades. Y aunque lo importante en matemáticas es entender cómo y por qué funcionan, a menudo hemos tenido que memorizar
números, por ejemplo, las tablas de multiplicar o sus propiedades. En este capítulo vamos a aplicar estos conocimientos de aritmética elemental para crear ilusiones. Para ello es necesario recordar antes algunos conceptos. Cuestiones de propiedad. Sabemos sumar dos números, ¿verdad? Y además nos da igual el orden en que los sumamos. Esto es, 5 más 3 es lo mismo que 3 más 5. Esta propiedad, que es de carácter general, se conoce como propiedad conmutativa y nos simplifica mucho la vida. Supongamos que ya sabemos sumar dos números, pero ahora queremos sumar 3. ¿Cómo procedemos? Empezamos sumando los dos primeros y al resultado le sumamos el tercer número. ¿O será mejor sumar primero los dos últimos y añadir el primero a lo que nos quede? En el fondo nos da igual, ya que se obtiene el mismo resultado. Eso se conoce como propiedad asociativa y nos permite quitar paréntesis. A más B más C es igual a A más B más C es igual a A más B más C. Con esta idea ya podemos sumar cualquier cantidad de números. Estas dos propiedades, conmutativa y asociativa, también se verifican para la multiplicación. Si mezclamos sumas y multiplicaciones, tenemos que hablar de otras propiedades importantes. La propiedad distributiva, que nos indica que A por B más C es igual a A por B más A por C. Esto es multiplicar un número por una suma equivalente por uno de los sumandos y efectuar después la suma de sus productos. En nuestra magia tendremos que utilizar estas y otras propiedades elementales aderezadas con criterios de divisibilidad y un poco de lógica e ingenio, pero todo poco a poco. En algunas ocasiones abusaremos del lenguaje en aras de la simplicidad. Por ejemplo, cuando usamos la palabra número, casi siempre nos referimos a lo que técnicamente se denomina número natural, 1, 2, 3, 4, aunque no siempre será así. En algunas ocasiones aparecerán números como 0.5, pi o raíz de 2. Vamos a empezar con adivinar un número. Imaginemos un auditorio y a un matemago en el escenario que pide un voluntario entre el público. Víctor se ofrece a hacer este papel. A continuación, el mago le ruega que piense en un número menor que 100, que lo escriba en grande en un papel, sin que nadie lo vea, que doble el papel y se lo guarde. Después, el matemago busca a otras 3 personas del público, Aurora, Blanca y Cecilia, y pide a Víctor que les muestre el número que ha escrito, sin que lo vea nadie más. Acto seguido, solicita a Aurora que divida ese número entre 3 y diga el resto de la división. Ella hace la división mentalmente y responde que es 2. A Blanca que lo divida entre 5 y diga el resto. Nos indica el 3. Y finalmente pide a Cecilia que divida entre 7 el número que Víctor ha pensado y que haga lo mismo que sus compañeros. Ella dice a viva voz que el resto es 5. Rápidamente el mago les pide que sin decirlo piensen en el número. De repente grita, ya lo tengo. Me ha llegado un número, es el 68. Y le ruega a Víctor que saque el papel y lo enseñe al auditorio. El número coincide
con el que ha anunciado el mago, quien recibe unos merecidos aplausos. Este truco, sin ninguna puesta en escena, es precisamente uno de los que aparecen desarrollados en el libro de Virus Quantitatis de Luca Pacioli. Ahora veamos cómo el mago recibió los pensamientos de sus colaboradores. Sí es cierto que tuvo que trabajar algo, o al menos calcular rápidamente, pero todos los magos ensayan y este número se puede realizar con un poco de práctica previa. Una posible solución pasaría por calcular todos los números que verifican las condiciones planteadas a nuestros voluntarios. En el caso de Aurora, los números menores de 100, que tras ser divididos por 3 tienen un resto de 2, son 2, 5, 8, 11, 14, etc. y así hasta el 98. Los obtenemos contando de 3 en 3 a partir del resto en nuestro caso. La lista que cumple con las condiciones de Blanca estaría formada por los números 3, 8, 13, 18, 23 hasta el 98. Los obtenemos contando de 5 en 5 a partir del resto. Y por último, para Cecilia, la lista estaría formada por el 5, 12, 19, 26, 33 hasta el 96. Los obtenemos contando de 7 en 7 a partir del resto. Una vez calculadas las 3 series, aún nos quedaría compararlas y buscar el número que está en todas ellas. Ya de entrada se nos antoja como un método farragoso y que exige una notable capacidad de memoria, pero de hecho nos plantea un problema todavía mayor. Estamos seguros de que hay un número y solo uno que cumpla con las 3 condiciones. Afortunadamente sí, y el teorema que nos lo dice lo conoce bien los estudiantes que se presentan a las Olimpiadas Matemáticas. El teorema chino del resto. El teorema chino del resto. Supongamos que tenemos 3 números, M1, M2 y M3, de forma que cada par de ellos solo tiene al 1 como divisor común. Entonces, si nos dan otros 3 números, B1, B2 y B3, se puede encontrar un número n tal que se exprese al mismo tiempo como B más un múltiplo de m para todo i igual a 1, 2, 3, etc. No merece la pena asustarse con este resultado, que da una excelente excusa a los lectores más avanzados y curiosos para investigar más sobre él. Pero más allá de formulación exacta, lo importante es que el teorema nos proporciona un sencillo método de cálculo para encontrar mágicamente el número que ha pensado Víctor, sin necesidad de recurrir al largo y tedioso mecanismo de ensayo y error. Primero, deberemos multiplicar los restos que nos dan nuestras 3 colaboradoras por 70, 21 y 15, los B1, B2 y B3 del teorema, respectivamente, y sumarlos 2 por 70 más 3 por 21 más 5 por 15, igual a 278. El resultado obtenido lo dividimos por 105. El módulo del teorema que se obtiene al multiplicar los 3 números entre los que el matemago ha pedido que se divida la cifra secreta en este caso, 3, 5 y 7, y el resto que obtengamos coincidirá con el número pensado por Víctor. En nuestro caso, si dividimos 278 por 105, obtenemos un resto de 68. 278 menos 2 por 105. Para hallar estos números mágicos de los que nos hemos servido,
Hay un procedimiento estándar que se deduce de la prueba del resultado anterior. El lector puede intentar jugar por sí mismo para dar con la solución o consultar un texto sencillo de teoría de números. Aquí lo dejamos pendiente. La intención en todo libro es exponer parte de las propiedades matemáticas que se necesitan, pero dejando otras abiertas para que los lectores que lo deseen puedan profundizar en ello. Bueno, adivine usted. Podemos hacer un juego similar con otra terna de números. Por ejemplo, 5, 7 y 9 son primos entre sí. Si 2 a 2. En este caso, el número se puede pensar entre el 1 y el 315. La importancia de que haya un teorema que dé soporte al juego es que, aunque no sepamos determinarlo, nos garantiza que teniendo un conjunto de restos va a haber un número tal que al dividir entre 5, 7 y 9 nos dé como resultados estas restas. Cómo determinar ese número no es fácil a simple vista, pero la prueba del teorema chino del resto nos proporciona también los números mágicos que necesitamos y que en este caso serán 126, 225 y 280 respectivamente. ¿Te animas, lector, a adivinar el número que he pensado si te digo que al dividirlo entre 5 da como resto 1, al dividirlo entre 7 da como resto 3 y al dividirlo entre 9 da resto 6? Efectuamos 1 por 126 más 3 por 225 más 6 por 280 igual a 2481. Si dividimos entre 315 y nos quedamos con el resto, da como solución el número que había pensado. ¿Qué número es? Solución 276. Bueno, ahora vamos a ver el cifrado de César. Más allá de su importancia histórica, lo sorprendente de este truco es que está relacionado estrechamente con los algoritmos de seguridad informática de la que tanto dependemos. Desde muy antiguo se ha procurado que los secretos queden ocultos. Esto es, que los secretos continúen siéndolo, y a través de los años ha habido muchos matemáticos que han contribuido a ello. Uno de los sistemas más sencillos es el cifrado de César, denominado así porque Julio César lo utilizaba para comunicarse con sus generales. Este cifrado consiste en trasladar una letra unas cuantas posiciones más adelante. Así, por ejemplo, si utilizamos un cifrado con clave 4, la A iría a parar 4 letras más adelante, con lo que llegaríamos a la E. Se cambiaría la B por la F, la C por la G y así sucesivamente. Este sistema es muy fácil de entender, pero por desgracia también muy fácil de descodificar, y las matemáticas intervienen en ello. En cada lenguaje es posible hacer un análisis de la frecuencia con que aparecen las letras. Así, buscando la letra más repetida en mensaje codificado, podemos asumir que esa es la letra que más se utiliza en ese lenguaje. Por ejemplo, en castellano es la E, seguida de la A, y en inglés la primera también es la E, pero seguida de la T. Otros matemáticos como Kim Battista della Porta, Leon Battista Alberti, Blaise de Vingenere
o Charles Babbage han intervenido también en el desarrollo de la criptografía, un sistema más moderno, el de encriptado RSA, acrónico formado por las iniciales de Rivest, Shamir y Alemán, es de clave pública y se utiliza, por ejemplo, en la firma digital o en algunos certificados de seguridad que se usan al navegar por Internet. Con ese sistema, cada usuario tiene un par de claves. Su clave pública, con la que cualquiera que desee mandarle un mensaje puede usarla para encriptarlo, y su clave privada, que es la que utilizará él para desencriptar los mensajes que le llegan. Aunque no es lo mismo, podemos hacer una analogía con un buzón donde se dejan mensajes destinados a una persona. La clave pública. Todo el mundo sabe cómo funciona el sistema, pero solo el propietario del buzón tiene la llave que sirve para abrirlo, la clave privada. El éxito de este sistema radica en la dificultad de factorizar números en factores primos. Una posible forma de probar que funciona pasa por emplear el teorema chino del resto, el mismo que nos ha servido para garantizar el éxito de nuestro juego de magia. Pensemos en dos números primos pequeños, por ejemplo, el 5 y el 7. Con ellos haremos dos operaciones sencillas. Una es multiplicarlos, con lo que obtenemos 35. La otra consiste en restar 1 a cada uno de ellos. Luego multiplicamos los números que nos quedan y sumando 1 a ese producto con el que obtenemos 5 menos 1 por 7 menos 1 más 1 es igual a 25. Si cogemos cualquier número entre 0 y 34, el tope es el primero de los números, lo elevamos a la potencia 25, el segundo número que hemos conseguido, y lo dividimos en 35, nos queda el número con el que empezamos. Sorprendente, pues ocurre gracias a ese teorema chino que expusimos hace unos párrafos. Veamos un ejemplo. 6 elevado a la 25 es igual a 28, 430, 288, 029, 929, 701, 376. Y si tenemos la paciencia suficiente para dividir este número entre 35, obtenemos efectivamente que el resto es 6. Más o menos así es como funciona la codificación RSA. Yo proporciono el número 25 como clave pública. Entonces, para que alguien me mande un mensaje, el ejemplo que queremos transmitir, el número 6, el emisor tiene que elevar el mensaje a 25. Lo que viaja es el número grande, 28, 430, 288, 029, 929, 701, 376. Pero nadie sabe, salvo yo, que conozco mi clave privada 35, que al dividir este número en 35 obtendré el mensaje original. Si partimos de números primos grandes, en lugar de usar 5 y 7, no obtendremos 25, sino números mucho mayores, y es muy difícil deducir la clave privada a través de esa clave pública. Ahí es donde juega un papel importante la factorización de números. Si hacemos el proceso inverso y a 25 le quitamos 1, nos queda 24, que factoriza como 6 por 4, 12 por 2 o 8 por 3. Estas tres posibilidades darían que el par de números usados sería 7 y 5, 13 y 3 o 9 y 4. La última posibilidad se descarta porque no son primos, pero aún así no llegamos a deducir que efectivamente eran 7 y 5 y que la clave privada era 35. Con números grandes
las posibilidades aumentan y además la facturación se complica. Afortunadamente es difícil deducir la clave privada y nuestros datos están seguros. Propiedades elementales de los números. Podemos hacer sencillos juegos de magia que funcionan gracias a propiedades básicas de los números. Si uno se pone a pensar en la razón que permite que el truco salga, encontrará que en el fondo es bastante obvio que tiene que ocurrir eso, pero en realidad para nuestra mente no son juegos obvios. Necesitamos papel y lápiz para desentrañarlos y esto ocurre porque poseemos poca intuición numérica. Estos juegos de manipulación algebraica tienen que ver con propiedades elementales de nuestro sistema numérico. En ellos aparece la propiedad conmutativa. Como ya hemos visto, el orden de los factores no altera el producto. La propiedad asociativa. Cuando tenemos que sumar tres números, nos da igual sumar los dos primeros entre sí y después a este resultado sumar el último que empezar sumando dos últimos y luego agregar el primero. Y la propiedad distributiva, la que nos permite quitar paréntesis o sacar el factor común. A estas propiedades hay que añadir el hecho de que nuestro sistema de numeración es de tipo posicional. Cada cifra tiene un valor diferente dependiendo de la posición en la que se sitúan. Todos sabemos que 123 no es igual a 321, aunque los dígitos empleados sean los mismos en ambos casos. A casi todos nos fascinaban de pequeños los juegos de adivinación, en los que se pide pensar un número para después someterlo a una serie de transformaciones. A algunos nos fascinaban precisamente para descubrir cuál era el mecanismo que hacía que estos juegos funcionaran. A otros, sin embargo, estos juegos les producían asombro por todo lo contrario, por parecerles increíbles cómo después de liar un cálculo con muchas operaciones se podría adivinar algo. En este experimento, el mago, aprovechándose de las propiedades elementales de los números, es capaz de decir cuál es la edad de su interlocutor. Si estos efectúan correctamente una serie de cálculos, pregunta primero cuál es su día favorito de la semana y le pide que asigne 1 al lunes, 2 al martes y así hasta llegar al 7 para el domingo. Después le pide que multiplique ese número por 50. Una vez hecho este cálculo, tendrá que sumar 44 al producto y multiplicar por 200 el resultado de esa suma. A continuación, añade las dos últimas cifras del año en curso. Luego suma 100 a ese número, pero si todavía no ha sido su cumpleaños, suma 99 en vez de 100. Por último, resta a esa cantidad el año en que nació. Ahora el mago tiene en cuenta el resultado. El primer dígito corresponderá al día favorito de su colaborador. Si resta el año en curso, las dos últimas cifras del número indicarán su edad. Veamos un ejemplo. Peter Hawkins nació el jueves 8 de enero de 1942. Como fecha actual, asumiremos abril de 2019, con la que ya ha pasado el cumpleaños de Hawkins en este año. Además, supondremos también que su día favorito es el jueves. Ojo, es solo una asunción. Si efectuamos los cálculos descritos anteriormente, nos queda lo siguiente. Número 4, que es el número elegido. Lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces, 4.
y lo dice por 50. Y una vez multiplicado por 50 da 200. Y luego al 200 le decimos que le sume 44 y nos da 244. Y luego ese número que lo multiplique por 200 y nos da 48.800. Y ese 48.800 que le sume 19 y nos da 48.819. Y ese que le sume 100 y nos da 48.019. Y ese que le reste su número de nacimiento, su año de nacimiento, 1942, le da 4.046.977. Dice, ahí observamos que 4 es el primer dígito por lo que eligió el jueves, y 77, los dos últimos, que son los que nos proporcionan la edad de nuestro personaje. Si seguimos la pista, las cuentas que hemos hecho, podemos ver con facilidad por qué funciona el juego. No nos hace falta más que un poco de álgebra y recordar las propiedades elementales de los números de las que hablábamos antes. También es importante tener en cuenta que en algún momento estamos multiplicando por 50 y después por 200. Esto equivale a multiplicar por 10.000, o lo que es lo mismo, arrastrar el número inicial a la posición de decenas de millar. Como los millares siempre van a superar al año en curso, las decenas de millar permanecerán inalteradas en la resta. Por eso podemos saber el día favorito de nuestro interlocutor. Y el cálculo de la edad es obvio. En realidad estamos restando de algo relacionado con el año en curso, el año de nacimiento del sujeto. Así es fácil calcular la edad. Truco de baraja. A continuación, nuestro matemago elige 5 personas del público: Ana, Benito, Clara, David y Eva, para realizar su próximo número. Reparte 4 cartas a cada uno de los 5 colaboradores. Acto seguido, toma un papel, escribe en él un número que no muestra y lo guarda en un sobre cerrado a modo de predicción. Ya está todo listo para que empiece la magia. Cada uno de los colaboradores le dará una de las 4 cartas que quiera y el mago irá anotando sus valores uno detrás del otro en una pizarra. Es decir, si Ana le entrega una carta con un 3, el mago escribe un 3 en la pizarra y a su derecha el valor de la carta que le ha dado Benito, un 5. Después él le declara 2, David otro 3 y Eva un 4, con lo que forma un número de 5 cifras, 35.234. Él no sabía qué número iba a salir, puesto que cada persona le ha dado la carta que ha querido. El matemago se dirige de nuevo a Ana y vuelve a empezar otra ronda, formando otro número de 5 cifras que escribe en la fila inferior. Repite la operación de petición de cartas 2 veces más, con lo cual ya tiene en la pizarra 4 números de 5 cifras. A continuación solicita a Ana que sume esos 4 números grandes con precisión matemática. Una vez ésta ha calculado el resultado,
El mago le dice a Benito que coja el sobre, lo abra y muestre lo que hay en su interior, al lado del resultado de la suma. Ambos números coinciden. Nuevamente el auditorio aplaude sorprendido al mago. Este juego es muy sencillo, pero requiere cierta preparación anterior y una presentación que disimule algo que el lector quizá ya habrá pensado, que las cartas de la baraja deben estar colocadas previamente. Si se trata de una trampa y dependiendo del contexto, habrá que disimularla. Para el espectáculo de magia matemática, ya sea con fines educativos o divulgativos, no nos preocupa demasiado. Asimismo, la baraja deberá contener solo cartas con valores del 0 al 9. Si es una baraja española de 40 cartas, podremos asociar cada carta con su valor. Las otras con 8, caballos 9 y rey 0. Si usamos una de 48, podemos suponer que cada carta tiene un valor habitual y las figuras las pensamos como 0. Si por el contrario utilizamos una baraja de póker de 52 cartas, tras retirar previamente los comodines, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, retirar algunas cartas para que nos queden únicamente valores del 1 al 9, más figuras que sirvan como 0. Una vez efectuada esta manipulación, mezclamos las barajas. Supongamos que la secuencia inicial de 20 cartas es 3, 5, 2, 3, 4, 1, etc. Cogemos las cartas por grupos de 5 en 5 y escribimos los números flotantes, 35, 2, 34, etc. Lo sumamos y da como resultado 106.603. Es el número que tenemos que escribir como predicción. La preparación ya está hecha, pero la posición de las cartas tiene que coincidir con la secuencia original para que al repartir a Ana le quede el grupo 3, 1, 1, 4, a Benito 5, 0, 5, 4 y a Clara 2, 6, 9, 7, a David 3, 0, 7, 8 y a Eva 4, 8, 2, 9. Esta secuencia la obtenemos leyendo de arriba abajo, por columnas, la tabla numérica que el mago ya tenía preparada. Estos 5 voluntarios le darán al mago sus cartas en el orden que quieran, pero si tenemos cuidado de respetar el orden en el que escribimos los números, Ana siempre se corresponderá con las decenas de millar, Benito con los millares, Clara con las centenas y David con las decenas y Eva con las unidades. El valor de la suma de cada uno de estos grupos siempre va a ser el mismo, independientemente del orden en el que nos proporcionen las cartas, con lo que el juego ya está hecho. Qué suerte tenemos de que la suma verifique la propiedad conmutativa. Billetes. La magia del dinero. El dinero es muy atractivo. Si el lector ha asistido a un espectáculo de magia, probablemente el mago hizo algún truco con un billete, como por ejemplo cambiar su valor, o quizás el ilusionista lo hizo desaparecer para que apareciera más tarde en un lugar insospechado. Otras veces los magos realizan juegos con monedas. ¿Y eso por qué? Por un lado, porque siempre viene bien hacer magia con objetos conocidos y familiares. Casi todo el mundo lleva en el bolsillo alguna moneda o un billete. Uno de 5 euros ya no sirve. No es necesario que sea de más valor, con lo que se puede improvisar un juego. Además, son objetos estimados por el público. Atendemos al tópico de salud, dinero y amor. Si podemos unir al juego matemático un enlace emotivo para el espectador, mucho mejor, pues el efecto se amplificará
y quien participe con nosotros en el truco lo recordará durante más tiempo. Vamos a ello. Necesitamos un billete con denominación en euros. Ojo, hay dos tipos de billetes, los originales emitidos en el 2002 y los nuevos, de los que el primero fue el del valor de 5 euros emitido en el 2013 y a este le siguen los demás. Los antiguos tenían un número de serie compuesto por una letra seguida de 11 dígitos. Los nuevos comienzan por 2 letras y a continuación vienen 10 números. El número de serie es importante para evitar falsificaciones, pero tiene algunas otras características que comentaremos más adelante. Nuestro matemago elige un voluntario de entre el público. Francisco. El mago le pregunta si tiene algún billete a mano y Francisco contesta que sí, un billete de 10 euros de los nuevos. El mago le pide que busque su número de serie, una ristra de 12 caracteres que comienzan por 2 letras, porque le va a hacer una demostración de sus dotes memorísticos. Francisco le da el billete, el mago lo mira un instante y dice, ya está, ya lo tengo. ¿Quieres comprobarlo? Francisco responde afirmativamente y el mago le pide que diga despacio de uno en uno los caracteres del número de serie, incluyendo también las letras, pero que se salte uno de los números, el que él quiera. El mago recordará de cuál se trata. Le ruega también que ahí donde se vaya a saltar el número haga un sonido extraño, un pitido, una palmada o lo que él quiera. Francisco procede como le ha indicado y comienza. BA 3, 2, 4, espacio. 3, 6, 8, 1, 6, 9. Rápidamente el mago dice, recuerdo que el número que no me has dicho es el 5. ¿Cómo lo ha podido hacer? En realidad no es demasiado difícil, pero sí necesita entrenamiento. Lo primero y fundamental es convertir las letras en números. Lo haremos de acuerdo con esta plantilla. A2, B3, C4, D5, E6, F7, G8, H9, I10, J11, K12, L13, M14 hasta la Z27, etc. Dice, aunque de hecho no tenemos que utilizar números tan grandes, sino que trabajaremos con números que van del 0 al 9. Para ello, cada vez que tengamos un número de 2 cifras, sumaremos estas. Así, la letra B que aparecería en el billete que nos dejó Francisco puede ser interpretado como un 5. Teniendo todo esto en mente, el número de serie del billete se ha transformado en 5, 2, 3, 2, 4, espacio 3, 6, 8, 1, 6, 9. Ahora la magia o el truco está en que ese número siempre es un múltiplo de 9, con lo que el lector puede comprobar fácilmente que en efecto la cifra eliminada era un 5. Dicho así parece sencillo, pero no lo es. Y si no probemos a encontrar diversos valores del espacio o de x y calculamos con cuál de ellos se forma un número 12 de cifras divisible por 9, y todo ello en apenas unos pocos segundos. Por fortuna para nosotros estamos ante un ejemplo en el que aparece la aritmética modular. Aunque este nombre suene extraño, estamos bastante acostumbrados a este tipo de cálculos. Ya nos han salido al comienzo del capítulo cuando enunciábamos el teorema chino del resto y comentábamos que se aplica a sistemas de seguridad informática, pero contamos con ejemplos cotidianos, mucho más sencillos. Un reloj de manecillas trabaja con aritmética módulo 12.
no distingue entre las 6 horas y las 18 horas. Hace que sean equivalentes el 6 y el 18. Cuando medimos tiempos mayores, como por ejemplo semanas, trabajamos con aritmética módulo 7. 5 días después de un jueves es un martes. Esto lo podemos hacer asociado 4 al jueves sumado 5, dividido entre 7 y quedándonos con el resto que es 2, es decir, martes. Trabajar con aritmética modular 9 es particularmente sencillo, porque para obtener el resto, al dividir entre 9, simplemente hay que sumar las cifras del número original. Así que solo tenemos que buscar qué valor de x o espacio hace que la suma de todas las cifras sea igual a 9. 5 más 2 más 3 más 2 más 4 más 3 más 6 más 8 más 1 más 6 más 9 es igual a 9 menos x. 49 tiende a 4 más 9 igual a 13, y 13 es igual a 1 más 3 igual a 4, y 4 es igual a 9 menos x. Para poner en práctica lo explicado, vamos a intentar adivinar qué dígito me saltó en ese número de serie, que es 466731 espacio o x 9502. ¿Qué has pensado? 9 o 0. Ahí nos aparece un problema. Al trabajar con aritmética módulo 9, los números 9 y 0 son el mismo. Por eso, al hacer el juego con el billete, no seremos capaces de distinguir si nuestro colaborador elige un 9 o un 0. Podemos o bien jugárnosla o bien directamente pedir a nuestro ayudante que el número que se salte no sea un 0. ¿Por qué el número de series siempre es un múltiplo de 9? De acuerdo con esta transformación de letras en números, ni idea. Alguien lo decidió así en el Banco Central Europeo, pero nos viene bien para hacer este juego de magia. El responsable podría haber incorporado otra pauta, por lo que siempre es interesante es disponer de un código de detección de errores. Esto es un mecanismo que nos indique si nos estamos equivocando a reconocer un billete o a distinguir un billete de otro. Esta idea es la misma con la que aparece el cálculo del dígito de control, DC, en las cuentas bancarias, o ahora el cálculo del Código Internacional de Cuentas Bancarias IBAN. Para calcular el DC se divide entre 11, y para calcular los dos primeros dígitos del IBAN tenemos que dividir entre 97 y en todos los casos quedarnos con los restos de la división. Bueno, seguimos ahora, lo sigue la serie, la asociación de Fibonacci. Pero este lo vamos a ver en nuestra próxima charla. Recuerden que estamos en el capítulo 1. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.